Buenas tardes a todos. Qué lindo verlos nuevamente por acá en este año. Hoy vamos a tener una charla a la comunidad espectacular que se llama Corticoterapia Prolongada y Salud Ósea, que la va a dar nuestra queridísima doctora Patricia Cowan, que como todos saben es médica reumatóloga. Ella es miembro de la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Es la coordinadora de SAPCO. Ella fue la que inició todas estas charlas a la comunidad. Ex miembro del Servicio de Reumatología del Hospital Churruca. Es coordinadora de reumatología de OSECAC. Así que con una alta trayectoria nos va a dar un tema que nos incumbe porque es muy importante para la salud ósea. Las medicaciones que los pacientes toman, como ser, por ejemplo, corticoides, que ya sabemos todos que los corticoides es un factor de riesgo de osteoporosis y fractura, así que es una charla espectacular. Hoy viernes, un lindo día para comer pochoclos y mirar a la doctora Patricia. Y bueno, prepárense para los aplausos y preguntas. Queremos muchas preguntas que ustedes van a ir haciendo. Mientras las van haciendo, yo las voy anotando. Y al terminar la charla, Patricia, vamos a responder a las preguntas. Así que, sin miedo, pregunten de lo más mínimo detalle porque queremos sacar todas las dudas. Y esta charla es dirigida a los pacientes, si bien muchas veces hay médicos, así que también es importante y valiosa sus preguntas. Obviamente nuestros colegas también nos están viendo, miembros de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, así que es un placer tener hoy en día a Patricia. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Bueno, mientras me voy compartiendo pantalla, les quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Osteoporosis, que siempre nos da la posibilidad de seguir adelante con estas charlas de SAPCO, a mis compañeras, a Nati Elías, a Vanina Farías, a Isabel Torresilla, que siempre me apoyan. Le quiero agradecer mucho a la doctora Marita Larrudé, que es nuestra vicepresidenta y que es una referente internacional sobre corticoides y osteoporosis, que me prestó algunas de las diapos. Y también quiero agradecerle al laboratorio TRB, que siempre nos acompaña desde la época que hacíamos, que ahora ya es un poco más lejana, que hacíamos las charlas presenciales, cuando hacíamos los famosos sorteos de cosas y bueno, compartíamos, muy especialmente a María José Uncal, que siempre nos apoyó. Y por supuesto a todos los seguidores nuestros, a todos los pacientes, a todos los que se incorporan por primera vez, les quiero agradecer. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor no es tan conocido, no es tan tenido en cuenta, sin embargo, es un tema muy importante. Por supuesto que hay mucha controversia con los corticoides. Cuando a alguien le dicen, a algún paciente le dicen, va a tener que empezar con corticoides, la gente tiene miedo y tiene sus razones. Entonces nos planteamos algunos interrogantes en ese momento. ¿Van a ser nuestros aliados o son enemigos? ¿Los corticoides son solamente sintéticos o nosotros también producimos corticoides? Bueno, nosotros sí producimos corticoides. Esta pregunta la vamos a ir contestando durante la charla. Esta la vamos a contestar ahora. Las glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, por eso se llaman así, producen corticoides naturalmente. Y la hormona que producen es el cortisol. Se llama hormona del estrés porque nos sirve para estar activos y atentos. Y producida por estas glándulas suprarrenales tiene un ritmo de secreción que se llama circadiano, que quiere decir que no es igual todo el día. Es más a la mañana, porque es cuando necesitamos estar más activos. Gracias al cortisol podemos desarrollar
funciones metabólicas, regular el sistema inmunológico, la función cardíaca y otras acciones básicas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos acá el cortisol, que es segregado por las suprarrenales. Les explico esto para que después ustedes vean qué es lo que pasa cuando suspendemos bruscamente un corticoide. Entonces, el cortisol va circular por la sangre y le va a dar una información a una parte que está en el cerebro que se llama hipotálamo, y este hipotálamo va a estimular a la hipófisis y después se va a estimular suprarrenal. Si el cortisol está bajito, le da una información al hipotálamo. Cuando la sangre con poquito cortisol pasa por el hipotálamo dice, hay que segregar más. Entonces le da orden a la hipófisis y la hipófisis a la suprarrenal. Y cuando está muy alto el cortisol, esto es al revés. El hipotálamo dijo, no, es demasiado. Entonces baja la secreción, ¿sí? Es un sistema que se autorregula como ocurre con muchas glándulas. ¿Y qué son los corticoides sintéticos? Bueno, los corticoides o glucocorticoides o corticosteroides, se los llama de distintas maneras, son fármacos sintéticos que se utilizan para el tratamiento de muchas patologías. Se descubrió su utilidad a mediados del siglo pasado. Poseen un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor y antialérgico. Y como ustedes pueden ver acá, hay un montón de marcas. A algunos de ustedes les resultará conocido este tipo de marcas de corticoides. Pueden ingresar al organismo de distintas maneras. Puede ser por vía oral, que es lo más común, los comprimidos, por vía intravenosa, por vía intramuscular. Hay corticoides de acción rápida, corticoides de acción prolongada, especialmente los que son inyectables. En forma inhalatoria, cuando se usan para enfermedades de los pulmones, en crema para enfermedades de la piel, gotas para los ojos, y también intraarticulares, ¿no? Cuando hacemos infiltraciones. ¿Y para qué se usan? Bueno, algo ya les conté. Son más usados por los clínicos, los reumatólogos, los gastroenterólogos, los especialistas en pulmón, los dermatólogos, etc. Y sirven para tratar. Nosotros, como somos reumatólogos, los usamos mucho para enfermedades reumáticas que son inflamatorias. Algunas son crónicas, como la artritis reumatoidea, el lupus, la polimialgia reumática, la esclerodermia, las vasculitis, y otras son en forma más aguda, como la gota o las lumbalgias agudas. También se usan mucho en las alergias, sobre todo en las alergias agudas. Y también se usan en el asma, en el enfisema, en las enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y enfermedades de la piel. Y un montón de otros usos. ¿Y es frecuente usar corticoides? Bueno, sí, la verdad que es muy frecuente, más de lo que uno pensaría. Sobre todo en las personas mayores. Aquellas personas que tienen más de 50 años, si uno investiga en la historia clínica, va a ver que aproximadamente un 3% de la población mayor de 50 años en algún momento de su vida usó corticoides, en forma puntual o en forma prolongada. Y cuando investigamos en mayores de 80 años, sube por arriba del 5%. Así que son fármacos que se usan muchísimo. Pero claro, tienen sus efectos beneficiosos, pero tienen sus efectos adversos, sobre todo en el uso prolongado, que es un poco lo que nos toca ahora, en esta charla. ¿Qué nos produce? Obesidad, que se llama obesidad central, porque es más bien en la parte de la panza, a veces se hace como una jorobita acá atrás, produce retención de líquidos, aumenta el azúcar, por eso puede producir diabetes o empeorar una diabetes ya existente. Lo mismo para la presión arterial, puede ser que aumente la presión arterial, aumenta el riesgo de infecciones cuando son corticoides en dosis altas, aumentan las grasas y el riesgo cardiovascular, obviamente la osteoporosis, de la cual nos vamos a dedicar un buen rato ahora, altera el crecimiento de los chicos, eso es muy importante tenerlo en cuenta, puede producir úlcera gastroduodenal, en los ojos cataratas y glaucoma, afecta a la piel, produce estrías, aumento del vello, sobre todo en las mujeres, es notable y es un tema que no es menor. Puede producir algunas arañitas vasculares, enrojecimiento de la cara, que le dicen cara de luna llena, pero en realidad yo tenía un profesor que decía cara de sol lleno, porque es una cara redonda y colorada. Y también puede producir cambios del humor.
que puede producir euforia, aceleración, y es por el corticoide. Aumento del apetito. Los efectos adversos van a depender del tipo de corticoide que usemos, las dosis y el tiempo que lo usemos. Entonces, la osteoporosis inducida por corticoides, que es el tema de hoy, es la causa más común de osteoporosis secundaria. Ustedes se acuerdan que habíamos mencionado en charlas anteriores que hay dos tipos de osteoporosis. La primaria, que se produce cuando aparece la menopausia o con la edad, y la secundaria, que se puede sumar a esta o no, que es cuando hay una enfermedad que favorece la osteoporosis o medicamentos que favorecen la osteoporosis. Bueno, la causa más común de osteoporosis secundaria es la ingesta de corticoides. Este uso prolongado produce pérdida ósea y fracturas, que son el evento adverso más serio y más indeseado. Más del 10% de los pacientes que toman glucocorticoides en forma prolongada se le diagnostican fracturas. Y si uno va a hacer una radiografía, puede encontrar ya una fractura que fue silenciosa y lo puede llegar a encontrar hasta un 30% de los pacientes. Y como ya dijimos, se indican enfermedades respiratorias, del tejido conectivo o reumatológicas y dermatológicas. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchas veces los usuarios de corticoides no reciben la protección adecuada para el hueso. Por eso estamos hablando de este tema hoy. ¿Y cómo se produce la pérdida de masa ósea? Bueno, tener en cuenta que comienza a los pocos meses, no es inmediata, pero comienza al poco tiempo, ya a las pocas semanas hay una pérdida de iniciar la terapia. Es más pronunciada en el hueso trabecular, que es un hueso esponjoso, sobre todo en las vértebras. En algún momento comentamos que los huesos largos, por ejemplo el fémur, tiene hueso cortical, tiene como una corteza alrededor. Ese hueso es un poquito más resistente a los corticoides, pero el hueso esponjoso trabecular de las vértebras, ese se afecta más. Es bifásica, tiene una fase de pérdida bastante rápida en el primer año y después es un poco más lenta en los años siguientes, pero se sigue perdiendo huesos y la terapia con corticoides continúa. Y también hay que ver por qué enfermedad estamos usando los corticoides. Si el paciente tiene una colitis ulcerosa o una artritis reumatoidea, son enfermedades inflamatorias que también contribuyen a las pérdidas óseas por sí mismas. Entonces vamos a pedirle a Clemente que nos dé un cachito de cultura ósea y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo funciona el hueso. Cómo funcionan las células óseas. Esto lo vamos a ver, no es una cosa muy difícil, para ver cómo está afectando el corticoide al hueso. Resulta que nosotros tenemos una serie de células que se originan en unas células más o menos en común, que son el osteocito, cuya función es detectar el daño en el hueso, pequeñas microfracturas microscópicas que se van produciendo a lo largo de nuestra vida, y le avisa a las otras células que ese hueso está dañado. Entonces ahí actúan los osteoclastos, que son unas células que van a reabsorber el hueso, van a hacer desaparecer esas zonas de hueso dañado, y luego van a ser reemplazados por su tarea por los osteoblastos, que van a formar nuevos huesos, y como si fuera un edificio, van a reparar ese daño, tenemos acá, son albañiles, son pintores, y reparan todo. Acá lo tenemos en actividad. Esto sería el osteoclasto en la fase destructiva, y el osteoblasto en la fase de formación ósea. Este balance está en equilibrio normalmente en la vida adulta y se pierde un poco con la menopausia, porque disminuye los estrógenos que protegen a los osteoblastos, protegen la formación del hueso. Entonces un poquito se empieza a desbalancear. Si le agregamos corticoides, bueno, esto va a estar más afectado. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen efectos directos sobre estas celulitas. A los osteocitos, que como dijimos recién son los encargados de avisar de que hay pequeños daños en el hueso y que hay que repararlos, viven menos. Entonces la respuesta al daño del hueso va a ser menor. Los osteoclastos, que son los que reabsorben hueso, que hacen desaparecer hueso, que destruyen hueso, viven más, entonces se va a reabsorber más. Y los osteoblastos, que van a formar más hueso, viven menos.
Entonces ese hueso va a ser más débil y va a disminuir la fuerza ósea. No se me asusten con esto. Vamos a mirar nada más lo que está en amarillo y lo que está en rojo. Hay unas células que van a producir, por un lado, los osteoblastos, que son los héroes, de la película. Vamos para atrás. Y que son los que forman el hueso, ¿sí? Pero también esas mismas células van a producir células grasas, los adipocitos. Y ahí está el problema. El problema es que los glucocorticoides, en lugar de mantener esto en equilibrio, hacen que se formen más células grasas que osteoblastos. Entonces esto es otro factor que nos va a llegar a tener menos hueso y más grasa. Que habíamos comentado que la grasa es de tipo central, nos aumenta la panza. Entonces, esto es otro factor más que va deteriorando el hueso, porque tenemos cada vez menos células que producen hueso. Además, como si esto fuera poco, hay efectos indirectos de los glucocorticoides. Sobre el músculo, hace perder músculo y fuerza muscular. Entonces, uno puede tener más riesgo, sobre todo si es una persona grande, a tener caídas, que a su vez produzcan fracturas. Y sobre el mecanismo del calcio, disminuye la absorción de calcio en el intestino, aumenta la pérdida de calcio por el riñón, baja el calcio, a veces aumenta una hormona que se llama PTH, que va a buscar el calcio en el hueso, porque si no lo absorbemos, lo perdemos, y no hay calcio en la sangre, bueno, se va a buscar calcio en el hueso. Y además, en la matriz del hueso, la matriz sería como una especie de gelatina donde se deposita el calcio y después viven las células óseas. Bueno, esa matriz que tiene proteínas también se afecta negativamente. Todo esto, ¿qué consecuencia va a tener? Obviamente, osteoporosis. Y vamos a hacer un pequeño repasito sobre qué es la osteoporosis. Es una enfermedad que puede afectar todo el esqueleto, pero como dijimos en el caso de corticoides, afecta más a las vértebras y a las costillas, por ejemplo, que produce disminución en la cantidad, o sea, en la masa ósea, en la cantidad de hueso y su calidad, donde está involucrada la microarquitectura del hueso, cómo está formado ese hueso. Si es un edificio, si le faltan columnas, si le faltan vigas, le falta material y también está afectada la arquitectura. Entonces aumenta la fragilidad y el efecto más indeseado es la fractura ante traumatismos mínimos. Entonces, ¿cómo es este riesgo de fractura mientras usamos corticoides? Aumenta en todas las edades, pero más después de los 50, tanto en hombres como en mujeres. Depende de la dosis, siempre es mayor en dosis mayores de 7,5 miligramos de prednisolona por día. Depende del tiempo, sobre todo si es más de 3 meses. Y combinando estos dos datos, la dosis más el tiempo, tenemos una dosis acumulada. Más de 5 gramos nos ponen más riesgo. Y puede presentarse, es más común en la corticoterapia prolongada, pero también se puede presentar en tratamientos inhalatorios, si uno requiere muchas veces muchos puffs de corticoides, y también en los tratamientos intermitentes. A nosotros como reumatólogos nos pasa muchas veces que los pacientes andan medio mal y empiezan a usar corticoides inyectables, pero que actúan durante mucho tiempo. Actúan 2, 3 semanas y cada tanto vuelven a darse otro corticoide. Tanto en pacientes con artritis como en pacientes, por ejemplo, con lumbalgias. Entonces, si bien el tratamiento intermitente es menos cantidad, pero si nos lo damos muy seguido y sin consultar, también puede producir osteoporosis a la larga. ¿Y cuál es el riesgo de fractura? Bueno, la fractura de cadera aumenta no tanto. Si la dosis es moderada a baja, aumenta más de 1,5 veces. Si es más de 7,5, aumenta 2 veces la posibilidad de fracturarse. Pero en las fracturas de las vértebras aumenta 1,5 veces con dosis muy bajitas, y si el tiempo es prolongado y la dosis es más de 7,5, 8 miligramos, puede aumentar hasta 5 veces. ¿En todos los pacientes? No, por supuesto que no en todos los pacientes, pero aumenta a mayor edad y sobre todo si el paciente tiene un antecedente de una fractura previa. Los hombres, en general, se los trata menos
si están tomando corticoides, se les da menos tratamiento, porque los hombres tienen huesos más fuertes, no pierden tanto hueso en la menopausia, y además tienen una arquitectura del hueso que los hace también más fuertes, no solo por la cantidad de hueso, sino por la arquitectura que tiene ese hueso. Pero después de los 70, 75 años, y sobre todo si tuvieron una primera fractura, el riesgo de presentar otra es el mismo que en las mujeres. Así que hay que estar atentos. Ustedes acuérdense que el riesgo de fracturarse después de una primera fractura es muy alto, sobre todo después del primer año. Sobre todo después del primer año y dentro de los 2 primeros años es muy alto. Así que si alguien se fractura con corticoides y no está haciendo tratamiento, razón de más para hacerlo. Yo quiero que, para poder ver cómo vamos a evaluar nuestro riesgo de fractura, si estamos tomando corticoides, vamos a repasar un poquito los factores de riesgo para osteoporosis en general. Y recordar, para los que se suman y no escucharon charlas anteriores, que hay algunos factores fijos que no los podemos modificar, aunque querramos. Nuestra edad, esa no la podemos modificar, el sexo femenino tiene más predisposición, la raza blanca y asiática, la menopausia o si estamos operados, fracturas previas, antecedentes familiares de osteoporosis, o los varones si tienen algún problema de secreción de hormonas masculinas. Pero hay otros que son modificables, como el alcoholismo, el tabaquismo, el bajo índice de masa corporal, que quiere decir ser muy flaquitos, la obesidad, una alimentación desordenada, o trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, el sedentarismo, tener caídas frecuentes porque tomamos, por ejemplo, psicofármacos o tenemos problemas del equilibrio o por cosas que no tienen nada que ver con la salud, sino porque no ponemos una luz a la noche o porque tenemos cables sueltos y nos podemos caer y alfombritas sueltas. Y también si tenemos enfermedades como la artritis reumatoidea, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, enfermedad celíaca, o si tomamos medicamentos, como los corticoides, el omeprazol y otros. Entonces estos factores son factores de riesgo modificables para osteoporosis en general. Entonces, si nosotros estamos tomando corticoides, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? Y bueno, es una suma y combinación de los de osteoporosis más los del corticoide. En relación al uso de corticoides, ya lo dijimos, altas dosis, sobre todo de más de 7,5 u 8 durante tiempo prolongado, sobre todo si son más de 3 meses o una dosis acumulada de 5 gramos, que es bastante, pero que a veces se llega, porque en algunos casos, por ejemplo, en pacientes con nefritis lúpica o una vasculitis aguda, tenemos que dar dosis muy altas al inicio del tratamiento. También puede haber una miopatía, nosotros hablamos de que se afecta el músculo por los corticoides, entonces si hay una afectación del músculo, hay más riesgo de caída. Y además, si los varones tienen disminución de las hormonas masculinas, también pueden tener más riesgos de osteoporosis. En relación a la enfermedad de base, la que provocó el uso de corticoides, bueno, si tenemos artritis reumatoidea, espondilitis anquilosantes, enfermedades inflamatorias del intestino, por ejemplo, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, la cirrosis biliar primaria y otras, van a aumentar nuestro riesgo, además del riesgo que nos da el corticoide. Y relacionado con el riesgo general, de osteoporosis, la edad mayor de 55, repetimos un poquitito lo mismo, el sexo femenino, estar en época de menopausia, fumar, exceso de alcohol, porque en los que toman alcohol se alimentan peor en general y además tienen más riesgo de caída. Un T-score en la densitometría, ya lo vamos a tocar, de menos 1.5, es un temita cortito que les quiero aclarar, y cualquier cosa que incremente las caídas, las enfermedades, como ya acabamos de mencionar, enfermedades de las glándulas, celiaquía, que produce mala absorción, ser muy flaquito y tener fracturas previas. Y más específicamente, y este es mi tema,
con respecto a algunas enfermedades reumáticas, aquellos pacientes con artritis reumatoidea que reciben dosis mayores o iguales a 15 miligramos comparadas con personas que toman dosis menores, tienen un mayor riesgo de fractura, no hay duda. Pero la buena noticia es que el riesgo de fractura, la posibilidad de que aparezca una fractura, retorna al basal, retorna como era antes de tomar los corticoides, más o menos al año de suspender los corticoides. No es inmediato, pero se vuelve al estado anterior. Por eso nosotros los reumatólogos, sobre todo que usamos mucho corticoides durante mucho tiempo, tratamos de bajar la dosis lo antes posible y, si es posible, suspenderlo. Vamos a hablar otro poquito de ese tema también. En el lupus, también comparado con el riesgo de fractura, comparado en general los pacientes con lupus son pacientes jóvenes, comparados con personas de la misma edad pero sanos, tienen un 20% de incremento del riesgo de fractura. ¿Y cómo evaluamos quién tiene más riesgo? Bueno, ya dijimos, depende de la dosis, de la duración de la terapia y la dosis acumulativa. Sería ideal, muchas veces no lo podemos hacer una evaluación del paciente antes de empezar con los corticoides. Lo que pasa es que a veces hay una enfermedad que apura y que nos obliga a iniciar el tratamiento con corticoides, a veces en dosis altas, cuanto antes. Pero lo ideal, por lo menos, si uno calcula que este tratamiento va a durar más de 3 meses y va a tener más de 7,5 de prednisolona, bueno, entonces tenemos que hacer una evaluación por lo menos dentro de los 6 meses. Y después hacer controles, hacer nuevas evaluaciones cada 2 o 3 años. Evaluaciones del riesgo de fractura, evaluaciones de la osteoporosis. Sí, es importante que los pacientes, si están con corticoides, cada tanto se controlen para ver si la dosis se puede bajar, si se puede sacar, y no que digan, bueno, me dieron tanto y ahora por un año no me controlo, porque en la medida de lo posible vamos a tratar de bajar esa dosis. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar para evaluar ese riesgo de fractura? Yo puse esto y puse la palabra en plural, tenemos que evaluar, porque nos podemos evaluar todos, el médico y el propio paciente, porque el paciente sabe cómo come, cuánto come, qué actividad física hace, si toma sol o no. Nosotros lo podemos conversar durante la consulta, pero uno sabe lo que hace. Entonces, bueno, los médicos hacemos una historia clínica completa para saber qué enfermedades tienen, evaluamos la dosis y la duración de este tratamiento con corticoides, evaluamos si hay fracturas previas, eso es muy importante porque aumenta mucho el riesgo, como ya dijimos, la edad, el sexo y la raza, porque son factores de riesgo, antecedentes familiares de fracturas, qué riesgo de caídas hay, porque hay gente que tiene mucho riesgo, otros no, si toman alcohol, si fuman, si son obesos, si están sedentarios, todo eso lo evaluamos nosotros, pero también uno mismo como paciente se puede evaluar. Evaluar si se ha perdido un dato importante, una pérdida de altura de más de 3 centímetros de la altura que teníamos cuando éramos jóvenes, porque eso puede querer decir que hubo fracturas en las vértebras. Y ver, bueno, todas las causas secundarias de osteoporosis. Y también en la evaluación ver si realmente estamos tomando el calcio que tenemos que tomar, si tomamos vitamina D o no, y si nos exponemos al sol o no. Recordar que la exposición solar, después de los 65 años, no alcanza para producir lo suficiente vitamina D, y seguramente necesitamos algún suplemento. ¿Sí? ¿Qué estudios hacemos para evaluar? ¿Qué tienen que ustedes estar atentos que le pidan? Porque no es la densitometría solo, y eso es lo que vamos a ver en un momento. Hay que hacer análisis de laboratorio, a ver si no se está perdiendo demasiado calcio, si no está muy bajo el calcio en sangre, si no hay problemas renales. Hay que evaluar todo. Hay que hacer radiografías de columna lumbar y dorsal, porque puede haber vértebras con una fractura que puede ser silenciosa. Esta fractura silenciosa puede no doler, o doler en un momentito, un rato, un día, y no doler más, y uno decir, uy, bueno, empujé una maceta, corrí tal cosa, un mueble, y bueno, es la artrosis, no, se fracturó. Entonces hay que hacer, porque así uno detecta que hubo una fractura.
Después hay un calculador, que no los quiero complicar, que evalúa el riesgo de fractura y la densitometría combinada. Pero como evalúa densitometría de cadera y la cadera no tiene tanto riesgo, no siempre es tan útil. ¿Y qué pasa con la famosa densitometría? Yo acá quiero hacer una pequeña pausa para analizar con ustedes qué componentes hay de la fortaleza ósea. El 70% de la fuerza del hueso la da la densidad, o sea, la cantidad de hueso, que tiene que ver con la masa ósea máxima que hayamos logrado tener. ¿Se acuerdan del pico de masa ósea? La mayor cantidad de masa ósea que podamos haber logrado tener en nuestra juventud y cuánto se ha perdido. Pero una parte también tiene que ver con la calidad del hueso, y que tiene que ver con la arquitectura, el recambio del hueso, esas microfracturas y la mineralización, que está afectada por los corticoides. Quiero poner esto para atrás, porque los glucocorticoides alteran el umbral de fractura. ¿Qué quiere decir esto? Que con mayor masa ósea, con mayor cantidad de hueso, nos podemos llegar a fracturar igual. Les hacemos un pequeño recordatorio. Ustedes se acuerdan que esto prácticamente es válido para las mujeres posmenopáusicas. Si nosotros comparamos nuestra densitometría, el famoso T-score, con la persona joven, si tenemos -1 más 1, somos normales. Si estamos en -1 y -2,5, tenemos osteopenia. Y si tenemos -2,5, tenemos osteoporosis. Pero ¿qué pasa con la densitometría en la osteoporosis inducida por corticoides? La densitometría mide solo la masa ósea, la cantidad, no mide la arquitectura. Entonces, en la osteoporosis por corticoides, la masa ósea, que es la cantidad de hueso, va a disminuir, pero también disminuye la calidad del hueso, y eso no lo medimos con la densitometría. Entonces, podemos llegar a tener osteopenia, según la densitometría, con un T-score de -1,5, -2, y sin embargo nos podemos llegar a fracturar, porque no evaluamos la arquitectura ósea, que también está comprometida. Algunos densitómetros tienen un agregado que se llama TBS, que es Trabecular Bone Score, que provee información adicional sobre la calidad ósea, que a veces puede ayudar, pero muchos densitómetros no lo tienen. Así que si ustedes ven la densitometría y dicen, bueno, no pasa nada, tengo nada más que osteopenia, ojo, consulten, porque a lo mejor tienen varios factores de riesgo, la dosis de corticoides es alta, es prolongada y van a necesitar tratamiento. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención durante el tratamiento? Es un poquito todos los que yo les comenté. Primero, hay que identificar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de fractura, sobre todo las personas mayores, las personas que ya tuvieron una fractura. Y sobre todo es importante el inicio de tratamiento, por lo que decíamos que puede haber una pérdida rápida, y además porque al inicio de algunos tratamientos, por ejemplo, en la nefropatía lúpica, en una vasculitis, en otras enfermedades agudas, el inicio del tratamiento se dan dosis más altas de corticoides y además hay mucha inflamación que también produce osteoporosis. O sea, por un lado tenemos una enfermedad muy inflamada, muy activa, y por otro lado estamos dando dosis muy altas de corticoides. Así que hay que tratar de evaluar un poco el panorama de los próximos meses en los primeros 6 meses de tratamiento. Entonces, junto con el paciente, vamos a evaluar los factores de riesgo del paciente, es un poquitito ya lo que dijimos, tratar de modificar los estilos de vida que podamos, dejar el tabaco, disminuir la ingesta de alcohol, ordenarnos un poquito con la comida, evaluar toda la historia clínica y todos los estudios que acabamos de comentar, porque una buena evaluación es una buena prevención. Utilizar la menor dosis posible de glucocorticoides, ya lo dijimos, pero yo me quiero centrar en esto. En las enfermedades reumáticas muchas veces nosotros agregamos otros medicamentos, y a veces agregamos 2 o 3 medicamentos más, y los pacientes dicen, esto es terrible. No, no es terrible, porque damos pequeñas dosis de otras drogas que hacen que ahorremos la dosis de corticoides y muchas veces los podemos sacar,
porque damos otras drogas, por ejemplo, metotrexate, azatioprina, hidroxicloroquina, que ahora es tan famosa, y también los tratamientos biológicos. Por eso, cuando a veces los pacientes tienen mucho temor, porque dicen, no, yo estoy tomando 6 miligramos de corticoides y tomo el metotrexate y ando bárbaro y no quiero, el biológico me da miedo, pero a la larga el corticoide tiene que dar miedo. A la corta no, pero a la larga sí. Así que es una razón para usar tratamiento biológico y ver si podemos sacar el corticoide. Hay que asegurar un buen aporte de calcio y acordarse que como se absorbe poco calcio, porque los corticoides disminuyen la absorción intestinal, a veces vamos a necesitar más miligramos de calcio que normalmente. La vitamina D tiene que estar en valores de 30 nanogramos por mililitro. Anda solo. A ver. Porque además la vitamina D aumenta la absorción intestinal, o sea que compensa un poco este déficit que causó el corticoide, mejora la fuerza muscular y tiene un efecto inmunosupresor. Ustedes a lo mejor han oído, ahora con la pandemia de COVID, que los pacientes que tenían vitamina D baja tenían una peor evolución que aquellos que tenían vitamina D normal. Hay que mantener una actividad física adecuada, hacer lo posible, ahora en estas épocas está todo bastante complicado, pero bueno, aunque sea salir a dar unas vueltas a la manzana en un momento que no haya mucha gente, no cruzarse con mucha gente, en un lugar al aire libre, o hacer, no sé, ponerse música y bailar, hacer algo de gimnasia por Zoom, algo podemos hacer como para no estar muy sedentarios. Y tratar de prevenir las caídas, porque una buena fuerza muscular va a prevenirnos de las caídas, y tratar en el hogar, que estamos tanto tiempo en casa, de no tener obstáculos o cosas que nos hagan caer en casa. Casi no voy a hablar de las drogas que se usan para la osteoporosis corticoidea, pero bueno, usamos los bifosfonatos conocidos, el alendronato, bisoldronato e ivandronato, en forma oral. A veces en los pacientes que tienen alto riesgo de fractura hay que usar ácido zoledrónico, el denosumab y otras drogas que producen más hueso. Estos evitan que se pierda hueso. Estas tienen una acción osteoformadora. Cuando el riesgo de fractura es muy alto, a veces hay que dar estos medicamentos que son más caros, que son un poquito más engorrosos, pero muchas veces son indispensables y que deben ser seguidos por estos tratamientos antirresortivos. Les quiero recordar que el denosumab es un medicamento que se da cada 6 meses y que no hay que suspenderlo. Si uno lo va a suspender, hay que hablar con el médico para cambiar y pasar a otro medicamento y ir dejándolo de a poco. Y después hay una droga nueva que tiene la doble función osteoformadora y antirresortiva, que es el romosozumab, que tiene algunas contraindicaciones, pero que es una droga nueva que nos da una buena perspectiva. Y por supuesto, el que no toma lácteos suficientes, lo vamos evaluando y si es necesario hay que darle calcio en pastillas. Lo ideal es el calcio de la dieta, pero si es necesario, bueno, habrá que darle pastillitas. Y la vitamina D también, si es una persona mayor o no se expone al sol o tiene lupus, por ejemplo, que tiene contraindicación de la exposición solar, va a recibir o en cápsulas o en ampollas bebibles o en gotitas semanales o diarias, vitamina D. Y volviendo a los corticoides en general, ¿los puedo tomar sin prescripción médica? No, no, niet, nicht, en el idioma que ustedes quieran. No, tiene que ser por prescripción médica, no se automediquen, no se den el corticoide de depósito. Y si tienen, por ejemplo, diabetes o presión alta, menos, porque van a tener ese corticoide en el organismo durante semanas. Por favor, no, siempre consulten. Y por otro lado, después de tomar corticoides, sobre todo en dosis altas, por tiempo prolongado, ¿lo puedo suspender por cuenta propia? No, tampoco. Debe ser suspendido por el profesional que lo indicó en lo posible, o por lo menos un profesional que ustedes los conozcan, y en forma escalonada. ¿Por qué? Porque la suspensión brusca puede desencadenar un cuadro grave que se llama insuficiencia suprarrenal. Y vamos a volver al dibujito este. ¿Qué pasa? Si nosotros
de golpe sacamos el cortisol, lo dábamos todos los días, tomábamos la pastillita todos los días, de golpe lo suspendemos. Pero el hipotálamo no responde enseguida, no le dice a la hipófisis, bueno, segrega rápido, decirle a la suprarrenal que rápido produzca corticoides. No, va a demorar un poco. Y esa demora va a hacer que baje la presión, que baje la cantidad de cortisol, y vamos a tener una serie de síntomas muy desagradables que pueden llevar a un cuadro grave de mareo, fatiga, debilidad, náuseas, vómitos, pérdida de peso, si dura algún tiempo, algunos casos graves con confusión y pérdida de conocimiento. Entonces, en esos casos hay que consultar al endocrinólogo, nosotros muchas veces lo hacemos, cuando son pacientes que por fin pueden dejar el corticoide, pero lo han usado mucho tiempo. Entonces el endocrinólogo va a dar un corticoide que reemplaza al corticoide que nosotros producimos, lo va a dar por boca y lo va a ir bajando de a poquito a medida que el hipotálamo y la hipófisis empiezan a estimular las glándulas suprarrenales. Hay que darle un poco de tiempo, cuando pasó mucho tiempo, para que este sistema que se quedó en stand-by, que siguió descansando, este sistema se vuelva a poner en marcha. Entonces, conclusiones. El uso de corticoides para el tratamiento de diferentes enfermedades crónicas está muy difundido y tiene un efecto beneficioso. Son nuestros aliados los corticoides, porque controlan síntomas. Cuando aparecieron los corticoides en artritis reumatoideas en la década de 40 y pico, 50, fue una revolución. En los pacientes que están con biológicos, que nos están escuchando, el corticoide fue como los biológicos ahora en el siglo XXI. Cambió totalmente el sufrimiento que tenían los pacientes con artritis, pero a la larga produjeron un montón de otros efectos. Entonces, llevan al bienestar del paciente y muchas veces salvan vidas, en las alergias agudas, en cuadros de... nosotros tenemos pacientes con nefritis lúpicas descompensadas o lupus que tienen plaquetas bajísimas, o enfermos con vasculitis que han tenido compromiso renal agudo y muy grave. Acá me dice que la conexión es un poco inestable. A ver, espero que se oiga. Entonces muchas veces salvan vidas, pero hay que estar muy atentos a los efectos secundarios, ya sea con el cuadro de exceso, que lo venimos hablando, y también la suspensión abrupta. Siempre tienen que estar indicados por profesionales y buscar la dosis baja efectiva, más baja efectiva, en el menor tiempo posible. Y acordarnos siempre de que consumamos vitamina D y calcio. Y el tiempo, el tratamiento esteroide. Pato, ahí no se escucha bien. Es como que se tiró el sonido. Fíjate, por favor. A ver, bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a compartir de nuevo. ¿Se oye? Sí, ahora sí. ¿Se oye ahora? Sí. ¿Se oye? Bueno, perfecto. Bueno, aumento del riesgo de fractura, nosotros ya lo dijimos, hay que estar muy atentos en los ancianos y en los que tienen antecedentes de fracturas. Son los que tienen más riesgo. Y hay que evaluarlos si van a usar corticoides más de 3 meses. Finalmente, simplemente que en épocas de COVID, que no podemos hacer los controles, que tenemos algunas cosas prioritarias, como las enfermedades cardiovasculares, como el control de prevención del cáncer o de tratamiento posible, cuando se pueda uno movilizar a hacer la densitometría o los controles de laboratorios o las placas, y todo lo que podemos hacer en casa. Así que bueno, era realmente eso, así que muchas gracias por su atención y ahora sí, las preguntas, estoy disponible para todas las preguntas. Excelente disertación, Pato. Acá está el presidente y la vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, así que te mandan muchos saludos, tanto el doctor
Mansur, como la doctora Larraudé. También están saludándote muchos pacientes: Elena, Vicky, Rosa, Blanca, Susana, Mónica, Daniel. Hay una pregunta, digamos, que es de consultorio, que tal vez vos le quieras pasar los datos de tu consultorio, porque es una paciente que pregunta que tiene osteoporosis, está tratada con teriparatide, ganó un 10%, con qué tratamiento seguir para mantener y no retroceder el 10% del aumento. Bueno, habría que hacer toda la historia clínica que vos mencionaste, ¿verdad, Pato? Para evaluar. Sí, sí. Y bueno, habitualmente la teriparatide se da 1 año y medio a 2 como máximo. Así que eso lo tiene que consultar con su médico, porque seguramente va a haber, al no perder todo lo que ganó, va a tener que usar algún medicamento antirresortivo, pero eso lo tiene que consultar con su médico, porque su médico endocrinólogo, porque el teriparatide no es para ponerlo en piloto automático, digamos, para seguir y no consultar nunca más, ¿no? Lo que Es una dice medicación esta muy importante. paciente que recibió denosumab, pero tuvo necrosis de mandíbula. Entonces, vos nombraste romosumab. ¿Qué contraindicaciones tiene como para...? Contraindicaciones cardiovasculares, sobre todo. Sí. Hay algún grupo de pacientes que no se puede dar. Y los eventos adversos a los bifosfonatos, que acá nombró una paciente. Bueno, hay intolerancia gástrica, uno es la necrosis de la mandibular, que es bastante infrecuente. Muchos odontólogos tienen mucho temor de darlo porque ellos ven esa consecuencia, pero en realidad es un evento bastante infrecuente. No hay que darlos cuando hay insuficiencia renal, con clearance de creatinina menor de 30, hay que evitarlos. Cuando damos el bifosfonato en forma endovenosa, a veces puede haber un síndrome medio gripal las primeras 24 a 72 horas, que en general con reposo y un paracetamol desaparecen, y que en general después de las siguientes aplicaciones no llega a aparecer. El denosumab raramente tiene alguna alteración en el sitio de inyecciones subcutáneos con una vacuna cada 6 meses, es bastante raro, la verdad. Así que esos son los efectos adversos de distintos, tanto los bifosfonatos como el denosumab, por ejemplo, que no es un bifosfonato. Ajá, en insuficiencia renal yo puedo dar entonces denosumab. Y denosumab se puede dar, claro. Y una pregunta, acá hay una paciente de Rosa y le decimos que toma corticoides hace 4 años y tiene osteoporosis. En esta paciente que toma 4 años de corticoides, ¿cuándo empieza a recuperar la masa ósea después de es paciente mía, Rosa, tendría que empezar, estábamos viendo antes de que yo me jubilara de OSECAC, a ver si le conseguíamos denosumab. Sí, estábamos, porque estuvo en tratamiento, pero no hubo mucho éxito con el tratamiento, así que queríamos pasar a denosumab. Así que no sé, Rosa, después me cuenta, por privado me cuenta qué pasó, si eso lo están siguiendo, porque hay que seguirlo. Ella es de Rosario, así que saludos a Rosario. Sí, hay de todo el país, gente conectada, todos diciendo que es excelente charla, muy buena la charla, así que felicitaciones, Patricia. Me gustaría saber qué recomendaciones le das a los pacientes que se van a vacunar contra la vacuna COVID y van a recibir bifosfonatos por corticoides a la brevedad. Yo ya sabía que se iban a preguntar. Bueno, en realidad, si uno está tomando corticoides con una dosis menor de 20 miligramos, se puede vacunar perfectamente, que no pasa nada, lo mismo con los bifosfonatos. Ahora, si está tomando 20 miligramos o más, yo le sugiero que consulte con su médico tratante, ¿sí? Porque él sabe por qué está usando una dosis media alta. Porque hay una enfermedad activa y hay que ver si hay alguna contraindicación. En general,
en las enfermedades reumáticas, nosotros tratamos de que se vacunen, porque tienen más riesgo de cursar un COVID complicado, pero a lo mejor hay que esperar un poquito y esperar a que esa enfermedad se aplaque un poquito más para vacunarlo, porque a lo mejor también no solo el corticoide están tomando, sino que están tomando un montón de otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor están usando, vamos a poner un ejemplo, una nefropatía lúpica, está usando ciclofosfamida, que se da durante 6 meses, una vez por mes, y ahí hay que regular cuándo vacunar, porque no se puede dar cerquita de la ciclofosfamida, y por eso está con 20 miligramos, porque lo está bajando, viene de una dosis más alta, y los está bajando. Así que, si está con 20 miligramos o más de corticoides, consulte a su médico, a ver en qué situación está. Y si está con menos, en principio no tiene que modificar nada. Si están con metotrexato, de paso les paso ese dato, o están con, por ejemplo, tofacitinib o baricitinib o upadacitinib, tienen que suspender la medicación toda la semana siguiente. Y con los citinib también suspenderla una semana antes. Así que, porque si no, como decíamos vulgarmente, no le prende la vacuna, pues si no, no tienen unas buenas defensas, interfiere con las buenas defensas. Y en el caso de los bifosfonatos, nosotros esperamos 15 días de la vacuna por el tema de los eventos adversos que nombraste, el síndrome gripal, para no confundir con la vacuna. En general, lo ideal es cualquier medicación endovenosa o por ejemplo subcutánea, cuando son los biológicos o el denosumab y demás, no recibirlos muy cerquita. A veces a lo mejor no decimos 15 días, pero por lo menos 5 días, una semana, porque si hay eventos adversos, después no sabemos si fue la medicación que estaba usando o fue la vacuna. Entonces sí, tratamos de separarlo, pero no porque haya una contraindicación, sino para poder evaluar mejor qué es lo que está pasando. Perfecto, Pato, perfecto todo. ¿Querés decir unas palabras para concluir el tema? Bueno, no, para agradecerles como siempre la participación, sumen a todos los que quieran, recomienden amigos y enemigos también, porque todos merecemos tener huesos fuertes. Y además les paso el dato de que el próximo jueves, esta vez va a ser en jueves, vamos a tener el 27 de mayo una disertación del doctor Alejandro Lanari, que es médico deportólogo y que va a hablar de actividad física desde otro enfoque un poco diferente, del que nos dio también muy valioso el año pasado el licenciado Val, kinesiólogo. Así que bueno, los invitamos a esta próxima charla, que estén atentos, la vamos a ir difundiendo, pero bueno, para que ya la pongan en la agenda. Así que bueno, muchísimas gracias Nati, a todos los compañeros, a toda la gente de la comisión directiva, al laboratorio TRB, a Marita y a todos los participantes, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pato, y recuerden que queda grabado por si lo quieren ver o recomendar. Que tengan un lindo fin de semana. Y estamos en YouTube también, ojo, también estamos en YouTube.